Bien, buenas tardes. Esta es la clase 2 de Fundamentos de Programación, Lenguaje Interpretado de Python. Estamos viendo esta unidad que se llama Lenguaje Interpretado Python. El aprendizaje esperado desarrolla programas en lenguaje Python utilizando entorno de desarrollo integrado, que es el IDE. Nosotros vamos a estar trabajando en esta clase con el IDE PyCharm. Algunos criterios de evaluación que debemos considerar son los siguientes. Aplica operadores aritméticos y lógicos en el desarrollo de programas, selecciona sentencias, secuencias y funciones correspondientes, considera requerimientos de aplicación infiriendo el significado de mensajes escritos. Los contenidos mínimos que tenemos que pasar en esta unidad son tipos de lenguaje de programación, que ya lo hemos visto en la clase anterior, estructura de los programas en Python, también lo vimos, los tipos de datos, operadores aritméticos y lógicos, asignación de variables, entrada, salida de datos, sentencia condicional if, else y el if, sentencias iterativas, while y for in, cadenas y listas y funciones. ¿Qué veremos en esta clase? La función print, los tipos de datos, literales, variables, la función input, conversiones de tipo y operadores aritméticos y lógicos. Bueno, la función print. Esta función nos permite escribir por pantalla. Hemos visto algunos ejemplos ya en clase, pero analicemos el siguiente ejemplo. La función print lleva por defecto estos dos comandos que son el comando set y el comando end, ¿ya? Si nosotros analizamos estos dos códigos, vamos a ver que ambos son equivalentes. Es decir, todas las funciones print llevan por defecto, ¿ya? El set igual, doble comilla, y el end igual, /n. El set lo que hace es separar y el end lo que va a hacer es generar un salto de línea. Veamos el siguiente ejemplo. Sí. Hola, mundo, y print, hola, coma, comillas, mundo, coma, sep igual, comilla, vamos a generar ahí una separación, y coma, en igual, comillas, /n. Esto lo vamos a dejar aquí con un... Fíjense, ambos códigos son iguales, pero Python toma, ¿cierto?, por defecto estos dos comandos, el sep y el end, sin necesidad que yo los coloque, ¿ya? Es decir, cuando yo imprima esto, en ambos casos me va a colocar, ¿cierto?, por pantalla, me va a imprimir hola mundo. Y ahí está, hola mundo. Pero ahora, fíjense, si yo aquí en sep le quito, hago un suprimir acá, ¿ya? Y ya no voy a tener esa separación, fíjense. Y ahí está, ¿se dan cuenta? Entonces, por defecto, Python, cuando yo imprimo, ¿cierto? Utilizando la función print, por defecto ya me ha incluido el sep y el end. Y el end lo que hace es generar este salto de línea, es decir, que la siguiente línea se escriba bajo la otra. Entonces ahora imprimo y ahí está. Bueno, entonces, por ejemplo, si yo aquí colocara coma, ¿ya? En igual, y en vez de colocar un // coloco una O. ¿Qué es lo que va a ocurrir?
veamos qué es lo que ocurre. Y ya se dan cuenta, ya no existe el salto de línea, sino que ahora todo se imprimió junto. Mire, aquí para que se note el cambio. Y entonces ahí está A, o coloquemos BBB. No, coloquemos aquí eso, una estrellita. Y ahí está. Hola mundo, ¿ya? Porque en el fondo, ¿cierto? Yo he cambiado el en, que es un salto de línea. ¿Ya? Si yo coloco aquí el en nuevamente con salto en línea, entonces nuevamente me debería aparecer, ¿cierto? Los dos datos impresos por pantalla de forma separada. ¿Ya? Print, entonces, es una función nativa de Python. Una función es una parte separada del código de computadora, la cual es capaz de causar algún efecto, como lo hemos visto, y evaluar un valor o algunos valores. ¿Ya? Las funciones en Python pueden ser provistas por Python, ¿ya? Funciones nativas del lenguaje. También las funciones pueden ser provistas por nosotros mismos o, ¿cierto?, por uno o por varios módulos, o podemos, como ahí dice ejemplo, módulo OS o revisar en parte, ¿cierto? O desarrollarla nosotros mismos, ¿ya? Entonces, eso pueden hacer las funciones en Python. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos para indicar cómo se va a mostrar, ¿cierto? Estos print, cómo los vamos a mostrar por pantalla. Entonces, en el primer ejemplo, la idea es que usted vaya generando estos códigos y en el fondo vamos a determinar cuál de estos me debería dar un error, ¿cierto? En el primero me va a escribir hola INACAP 2020, ¿ya? Me da el espacio, ¿cierto? No colocamos aquí el en ni el sep, pero me dio aquí el espacio. Y me coloca 2020, ¿cierto? En la segunda línea, como aquí el sep no le di una separación, esto me va a quedar 2020. Fíjense. Veamos en el código. Entonces, print. Voy a sacar todo esto. Print, entonces, y vamos a colocar 20,20, ¿cierto? Y entonces vamos a utilizar el comando sep, que es de separación, igual, y aquí vamos a colocar comillas, miren, y vamos a colocar aquí, no le he dado ningún espacio, sino que voy a darle enter, y ahí me colocó 2020, pero si ahora le coloco un espacio, ahí sí 2020 debería separarse. ¿Ven? Ahí está. Ya. En el segundo ejemplo, ¿cierto? Solamente me va a dar un espacio, print. Me genera un espacio, ¿ya? Print. Esto me va a generar un espacio, ¿ya? Para poder ver que esto es así. Entonces vamos a generar el cuarto código, que es print h en o. Entonces vamos a colocar aquí print h, ¿cierto? Coma, en igual o. Entonces aquí deberíamos, cuando imprimamos, ¿cierto? Me debería aparecer 2020. Con esa separación le vamos a quitar aquí la separación, ya para que 2020 sea todo junto. Print me va a dar un espacio y aquí a la salida voy a obtener jo, ¿ya? HO, jo. Porque en me está indicando qué es lo que voy a tener al final, ¿ya? Y al final voy a tener HO. Veamos si eso es así. Y ahí está, el espacio de print, paréntesis y O. Ahora, fíjense, ¿qué es lo que pasa en el siguiente caso? Print, ¿cierto? Y vamos a colocar aquí, comillas, L. Vamos a colocar aquí, M, perdón, comillas M. Y aquí vamos a colocar sep. Y aquí vamos a colocar una A
y otra coma en y comillas, y aquí vamos a colocar un do, ¿ya? Slash n, ¿cierto? Veamos si así es como está el código, ¿ya? Un do, listo. Listo, ya imprimimos. Fíjese, lo que va a ocurrir, como aquí tenemos todo el código junto, es que este código aquí me cree un solo dato en la salida. Y ahí está. Hola, mundo. ¿Ya? ¿Por qué me colocó hola? Si aquí había un L y aquí una M. Porque el espacio que le estoy dando acá, el espacio entre esos dos, dice A. Fíjese, si aquí le coloco A, ¿ya? Y ahora va a aparecer a hola con una mayúscula. Hola, mundo. ¿Ya? Y al final, al final me va a aparecer undo, ¿cierto? Porque es mundo. ¿Ya? Bien. La idea es que usted vaya haciendo los códigos para que vaya entendiendo cómo trabaja, ¿cierto?, la función print en Python. Y finalmente vamos a imprimir aquí este último dato que dice, fíjese, print, ¿ya? Entonces vamos a colocar hola, coma, mundo, ¿ya? Coma, y aquí en 2020. Bien, ¿qué es lo que debería suceder acá? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que debería suceder acá? Bueno, estos comandos sep y en son comandos donde este dato debería ser un dato de tipo string y en este caso estoy colocando un dato de tipo entero. Mire, voy a ver si puedo hacer acá algo. Esto, editar, me parece que aquí no se puede hacer eso. Ya, pero no importa. Vamos a colocar aquí, todo esto lo vamos a colocar como comentario para que no se ejecuten. Para hacer un comentario en Python utilizamos la almohadilla o este símbolo también es conocido como gato, que significa que estos comandos no se van a imprimir por pantalla. Yo quiero imprimir solamente esto, print hola mundo en 2020. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aquí me va a generar un error. ¿Y por qué me genera un error? Porque como ya habíamos dicho, este comando en tiene que llevar acá, ¿cierto? Un dato de tipo string, ¿ya? String. Por lo tanto, en el caso anterior, ¿cierto? Acá el dato era de tipo entero, pero ahora, ¿cierto? Que ya cambié a un dato de tipo string. Recuerden que los datos de tipo string están entre comillas. Ahora ejecuto y ahí sí que me dice hola mundo 2020, ¿ya? Bueno, si quiero aquí un espacio, ¿cierto? Tendría que darle ahí un espacio, veamos si me genera un espacio, veamos. Ahí está. Ahí ya me dejó, ¿cierto? No, está todo junto. ¿Sí? Bien, ese es algunos ejemplos, ¿cierto? Del comando print. Entonces ahí están los resultados, ¿cierto? Bueno, ahí es como estoy viendo los resultados línea por línea, ¿cierto? Ahí deberíamos incluir todo eso junto, que aparece hola, mundo, todo junto. Y el último dato, la línea 5, 1, 2, 3, 4, 5, bueno. Esa línea, ¿cierto? Me va a aparecer un error. Entonces ahí estoy contando. Eso me aparece un error a menos que este dato, que es entero, lo cambie le coloque doble comilla, ¿cierto? Para cambiarlo a un dato de tipo string. Bueno, Python restringe que exista solo una instrucción por línea. No puede existir más de una instrucción por línea de código, lo que quiere decir lo siguiente. ¿Ya? Esto que aparece acá sería incorrecto. Veamos si es así. Entonces aquí, ¿cierto? Vamos a ir a nuestro ID. Ya, voy a borrar todo eso. Y entonces vamos a colocar print hola
¿ya? Recordemos que como es un dato de tipo string, tenemos que ponerlo entre comillas, y aquí vamos a colocar print, ¿ya? Mundo. Y imprimimos esto, ¿ya? Y ahí me da el error, ¿ya? Bueno, eventualmente, ¿cierto? Me parece que si yo le coloco una coma aquí, me parece que ahí debería imprimirlo bien, ¿ya? Hola mundo, ¿ya? Pero esto no es lo habitual, ¿ya? Esto no es lo habitual. Una buena práctica de programación es que las instrucciones se vayan colocando línea por línea. Una buena práctica de programación es que los comandos los vayamos colocando línea a línea, ¿ya? Bueno, entonces esto nos da un error, ¿cierto? Sin embargo, esto sí se puede hacer. Aquí tenemos un ejemplo de Hola Mundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Entonces veamos qué es lo que hicimos. Acá, ¿cierto? Colocamos, voy a borrar esto que está acá, ¿cierto? Acá y le vamos a colocar hola, ya, coma, mundo, ¿cierto? Colocamos ahí, coma, ya, y ¿qué más sería? End, ya, coma, en, y aquí colocamos, ¿cierto? Comillas, por, ya, eso está malo. Ahí veamos, ahí estaría bien. Imprimimos y ahí está. Hola mundo, ¿ya? Entonces esa es otra forma también que podríamos utilizar ya cuando un dato de tipo string es muy largo, ¿cierto? Esa sería una forma de colocar ese dato, ¿ya? Y si se dan cuenta me va a escribir todo junto. Bien, print y los caracteres de escape. Se puede utilizar los backslash para escapar caracteres. Por ejemplo, si quisiéramos escribir una comilla dentro de un print, lo podemos hacer de esta manera. Por ejemplo, veamos en qué consiste eso. Mire, vamos a colocar acá, voy a borrar esto, y supongamos que yo quisiera colocar, voy a colocar aquí entre como una... Eh, veamos, entonces, como un comentario, ¿ya? El 2021, el 2021, el 2021, ¿cierto? Volveremos a la normalidad. Volveremos a la... Y quiero destacar normalidad. ¿Ya? Bueno, si quiero escribir esto en Python utilizando la función print, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Fíjense. Entonces, como yo estoy utilizando, ¿cierto? Ya estas líneas, ¿cierto? Doble comilla. Entonces vamos a colocar el 2021. Volveremos a la normalidad. Y entonces ahora coloco comillas y coloco comillas, ¿cierto? Porque este es el dato que en el fondo quiero destacar, ¿cierto? Entonces ahí tenemos y veamos qué es lo que ocurre. Y me da un error. Entonces, para poder destacar, ¿cierto? Normalidad, entonces vamos a utilizar los /slash, ¿ya? Y en este caso, con el /slash aquí, ¿cierto? Y el otro /slash lo colocamos acá, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Al colocar, ¿cierto? Esto, lo que estamos haciendo un escape, ¿ya? Un escape, ¿ya? Estamos haciendo un escape para poder colocar esto entre comillas. Veamos ahora, imprimimos, y ahí sí que dice el 2021 volveremos a la normalidad. ¿De qué otra manera podemos imprimir también esto? Print, ¿ya?
Y entonces ahora con comillas simples, ¿cierto? Y colocamos el 2021. Volveremos a la... Entonces, ahora, ¿cierto? Slash, ¿cierto? Y colocamos acá normalidad. Slash, coma, coma. Y ahí está, ¿cierto? Así es como es. Y probamos, ¿cierto? El comando. Imprimimos. Y ahí me aparece, ¿cierto? Con comillas simples, el 2021 volveremos a la normalidad. Entonces hemos utilizado el // ¿ya? Para poder destacar, ¿cierto? Esa palabra. Hagamos otro ejemplo. Print, ¿cierto? Y entonces ahora vamos a utilizar un comando, comillas doble, ¿cierto? El 2021 volveremos a la... Y ahora fíjese, vamos a utilizar una comilla simple, normalidad, y comilla simple. Y veamos si resulta. Y ahí está. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Bueno, en este caso, ¿cierto? Este // lo que está haciendo es un escape, ¿cierto? Porque aquí lo que queremos destacar es normalidad y con esto hacemos un escape. En este caso lo mismo, pero acá, fíjense, estamos utilizando comillas doble y comillas simple, por lo tanto, como ya esta comilla es simple, es de otra naturaleza, entonces no es necesario el escape. Lo mismo va a suceder cuando escribimos print, ¿ya? Y usamos comillas simples, ¿cierto? El 2021 volveremos a la... Y ahora usamos comillas doble. Malidad, comilla doble, ¿cierto? Y imprimo y ahí está. ¿Sí? Entonces ahí tenemos dos formas, cuatro formas de destacar una palabra dentro de un dato o una cadena de caracteres, que son los string. ¿Ya? El // también se puede escapar. ¿Ya? Entonces ahí hemos utilizado el // Bueno, ¿qué tipos de datos tenemos en Python? En Python vamos a utilizar los tipos de datos cadena de texto, que las cadenas de texto lo que hemos estado trabajando son datos de tipos string o str. Tenemos los números enteros, que son datos de tipo int, ¿ya? Números enteros. El dato de tipo flotante, float, ¿ya? O números con decimales. Y los datos de tipo bool, ¿ya? Que son datos lógicos y pueden tener los valores true o false, donde true es 1 y false es 0. ¿Ya? Tenemos entonces los datos de tipo entero, números sin una parte fraccionaria. Eso es un dato de tipo entero, donde no tengo una parte fraccionaria. Entonces los siguientes son literales válidos para un entero. ¿Ya? De esta manera entonces yo puedo crear un entero. ¿Ya? Entonces usted dice, desde Python 3.6 es posible representar literales enteros separados en sus dígitos con guiones bajos. ¿Ya? Dependiendo del literal, Python determina de qué tipo tiene que ser la variable que almacena. En el siguiente ejemplo, la variable ABC son enteros. Entonces aquí tengo algunas características, ¿cierto?, de estos datos. En el primer caso, ya vamos a hacer, vamos a imprimirlo al tiro, ¿ya? Entonces eso ya lo vamos a sacar acá. Entonces print, vamos a colocar aquí 20, 20, 20 me parece que era.
el primero era 10, 100. 100, el primero era 100, vamos a mejor hacer todo esto, este proceso al tiro, ¿cierto? Vamos a crear los ejemplos que hay aquí. 1, 2, 3, 4, ¿ya? 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Entonces, el primero es 100, que es un dato de tipo entero, ¿ya? El segundo es 1000, entonces aquí va a llevar 0, 0, 0, ¿ya? El tercero es menos 20, 20, ¿cierto? Aquí. ¿Listo? Y el último es 2 guión bajo, ¿cierto? 0,21. 0,21. Y este me parece que llevaba menos, ¿cierto? Menos, justamente. ¿Ya? Entonces, estos datos, Python los reconoce como datos de tipo entero. Los imprimimos y ahí está 100, 1000, 20, 20, 21, 20, 21. Entonces, ¿cómo yo puedo saber qué tipo de dato es? Bueno, aquí puedo utilizar el comando type, ¿ya? Y voy a colocar eso entre paréntesis, fíjese. Coloco esto entre paréntesis, entonces colocamos type y colocamos, ¿cierto?, el valor, el dato, entre paréntesis. Con esto nosotros vamos a saber el tipo de dato con el que estamos trabajando. ¿Ya? Aquí, type. ¿Ya? Y ahora imprimimos, fíjese, ahí me dijo que estos son valores enteros, pero para poder saber si efectivamente estos valores son de tipo entero, entonces utilizamos el comando type, ¿ya? Voy a imprimir y ahí aparece, me dice que class entero, 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 ¿ya? Entonces con este, perdón, con este comando, ¿cierto? Yo puedo determinar o saber, ¿cierto? Identificar el tipo de dato que estoy utilizando, ¿ya? Bueno. Entonces, ahora vamos a ver otro tipo de datos que son datos enteros en octal y en hexadecimal. Entonces, los literales de entero se pueden escribir en base octal y hexadecimal. Independiente de la forma en que se escribe, el resultado sigue siendo entero, ¿ya? Entonces aquí vamos a colocar este dato 0 o 123, vamos a ver aquí qué es lo que nos da. Print, ¿ya? 0, dijimos O, 123 e imprimimos. Y ahí me dice que este dato, que es de tipo octal, es 83, ¿ya? Y ahora vamos a imprimir un dato de tipo hexadecimal, ¿ya? Y entonces este dato de tipo hexadecimal es 0x123, 0, 123, y ahí me va a dar como resultado 291. ¿Ya? Entonces ahí está 291. Entonces, al imprimir estos datos, ¿cierto? Este es un valor de tipo octal y este es un valor de tipo hexadecimal, pero al imprimirlo, Python me lo va a identificar inmediatamente como un dato de tipo entero. 83 y 291, que es lo que hemos visto al ejecutar, ¿cierto?, estos dos códigos.